Personas del sindicato del organismo retiraran esta bandera de la fachada. Una pareja gay es discriminada en el registro civil. A un grupo de diputadas del PRI gritar el voto a otro diputado. Del Cuadri, el panista, le llamó señor a la diputada. Nuestra organización surge de un sentimiento de responsabilidad. Las personas LGBT+ sí tenemos que estar en espacios de toma de decisión, pero tienen que ser las personas más preparadas, que mejor sepan escuchar. Entonces, esa es la responsabilidad de nuestra organización, preguntarnos quiénes son las personas que van a ocupar esos espacios. Jamás tenemos que aspirar para llegar y ya. Tenemos que aspirar para llegar y hacer un cambio. Y ese es el reto. Nuestro primer proyecto de la organización fue la iniciativa que adiciona la distinción de diversidad sexual al Premio Nacional y a los premios estatales de la juventud. Es importante que exista esta categoría para visibilizar, reconocer y dignificar a nuestra comunidad LGBTIQ+. El Premio de la Juventud surge en 1995 y desde ese año se han añadido distinciones. Cada distinción es un área que el gobierno ha considerado muy importante incentivar en las juventudes. Que nuestra lucha es tan legítima y tan necesaria como las demás que ya se reconocen en los estados y en los premios. El primer estado que aprobó nuestra iniciativa fue Oaxaca. Se declara aprobado en lo general y en lo particular con 30 votos el decreto mencionado. Fue muy emocionante cuando se aprobó la categoría, teníamos los nervios de punta y muy felices poder saber que Oaxaca era el primer estado en el que se aprobaba. Después se fue sumando, primero Colima, después la Ciudad de México y después Baja California en el 2022. Después en el 2023 se suma a la lista de los estados Morelos y en 2024 se suma Jalisco. El Senado de la República aprobó nuestra iniciativa para adicionar la distinción de diversidad sexual en marzo del 2023. La aprobación de la iniciativa me causó mucha esperanza porque me hizo creer que podemos seguir logrando cambios positivos hacia nuestra comunidad. Para nuestro primer mes del orgullo ya estábamos haciendo historia. Justo hoy, 23 de junio, en un rato más en el Senado mexicano va a ocurrir algo que nunca había ocurrido, nunca se había hecho. El Parlamento Juvenil LGBTIQ+ fue un ejercicio que convocamos junto a la bancada naranja del Senado de la República, en el que 64 personas proponían una agenda legislativa y por primera vez en el Pleno del Senado de la República, personas LGBTIQ+ alzaron su voz para presentar esta agenda, del que resultaron 16 iniciativas de ley. Hoy abrimos la puerta a todas las personas de la comunidad LGBTIQ+, que tengan propuestas legislativas, que tengan el deseo de incidir en su entorno para presentar propuestas que beneficien a su comunidad y que busquen la progresividad de sus derechos. Creo que aquí lo importante de la organización fue que no solo fuimos un micrófono, sino que les dimos el espacio. No fue yo voy a decir lo que tú piensas, sino ten este lugar y tú di con tus palabras, con lo que a ti te atraviesa, lo que está sucediendo, porque eso es lo que importa. Estoy saliendo otra vez del closet, pero esta vez para demostrarle a mi familia que no es cierto que nadie me va a querer por ser lesbiana, que no es cierto que nadie va a querer acercarse a mí por ser lesbiana. Tan solo miren en dónde estoy parada, en el Senado de la República, y ustedes también acabamos de hacer historia. Nuestra organización se ha dedicado también a recoger y a escuchar las necesidades que tenemos y estas urgencias que en realidad son deudas históricas. La incidencia legislativa para nosotros ha sido muy importante. El punto de acuerdo que presentamos el día de hoy consiste en exhortar a la Fiscalía General de la República a crear una agencia, unidad o fiscalía especializada en la investigación de delitos cometidos contra la población LGBT+. Presentamos una reforma en los artículos 4 y 5 a la Ley de Asistencia Social. Presentamos la reforma constitucional para que dejemos atrás el concepto de preferencia sexual y reconozcamos la orientación sexual, ya que implica que si la orientación sexual es una preferencia, puede cambiarse.
Presentamos también reformas al Código Civil para el reconocimiento de las lesbomaternidades y reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los discursos de odio dejen de ser campaña. Fue histórico y conmovedor escuchar y sobre todo aprender de tantos jóvenes que soñamos y construimos un mejor México para nuestra comunidad. ¿Habrían ustedes imaginado hace años que iba a haber una drag queen en el pleno del Congreso hablando? No. Resonancias del Género es un espacio de diálogo, de escucha, de construcción colectiva para escucharnos entre personas no binarias, para personas no binarias y de personas no binarias, pensando en que el derecho a la identidad, al acceso a una identidad, es primordial para los demás derechos, ¿no? Que es esto que solemos llamar un derecho llave. Surge esta gran necesidad de presentar una iniciativa para el reconocimiento legal de las personas no binarias. Resonancias del Género, más allá del binarismo, ha permitido que personas no binarias de diversos contextos intercambien experiencias, visibilicen los retos que enfrentan en primera persona y den inicio a una reflexión necesaria de qué es lo que falta garantizar para que los derechos de su población sean reconocidas. Venimos a romper con este binarismo, venimos a romper con estas leyes ya establecidas del género y pues es un gran reto el poder poner un nuevo concepto, una nueva vivencia, una nueva experiencia de vida en la mesa. La organización se dedicó a crear diferentes espacios seguros y de participación ciudadana y social para las diferentes personas de la diversidad sexual. El debate LGBTQ+ me pareció un ejercicio muy relevante y también bastante conmovedor. Ver a tantas personas reunidas por una misma causa, pero atendiendo diferentes ejes que son temáticas que como población nos atraviesan. Para que todas las personas puedan contar su historia en esta tribuna. Cuando iniciamos la organización la mayoría eran hombres gays cis, éramos contadas las mujeres y pues quisimos hacer algo al respecto. Entonces fomentamos iniciativas, impulsamos iniciativas dentro de nuestra organización. El mayor logro que obtuvimos fue en el debate juvenil, que hubiera la misma cantidad de hombres y mujeres y de diversidades. Ahora podemos decir con mucho orgullo que tenemos una asamblea paritaria con más mujeres lesbianas, bisexuales, asexuales, pansexuales y también más mujeres trans. Bienvenidas. La organización se ha enfocado mucho en buscar descentralizar los esfuerzos por el reconocimiento de los derechos LGBTIQ+ en todo el país. Creo que es importante abordar que dentro de la misma comunidad LGBTQ+ hay diversidad. No solamente se atiende un tema, sino que son muchísimos que nos atraviesan de diferente manera. Y que se escuche fuerte desde este lugar. El estado de Guanajuato es un estado hostil para la diversidad sexual. Hemos tenido esta oportunidad de personalmente ir a visitar estos estados, de vivir de estos momentos históricos que hemos logrado en diferentes estados, como lo son los parlamentos estatales. Para realizar el parlamento LGBT+ en la ciudad de Oaxaca, hicimos una fórmula para que se volviera realidad. Fue histórico, fue la primera vez después de mucho tiempo que se abrieron las puertas del Congreso y más a juventudes, a personas de la diversidad sexual y de género. El Parlamento ha ido recorriendo todo el país, lo logramos hacer en todas las regiones del país, en Oaxaca, en Nuevo León, en Jalisco, en Yucatán, en Querétaro y en Guanajuato. Esta plataforma que busca empoderar a perfiles para que sigamos transformando la política. Lo que viene para la defensa y la conquista de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, creo que es algo que ya nos exige una construcción mucho mayor comunitaria. En el 2024 se nos aproxima un gran cambio para la concepción política. Hay una nueva distribución de fuerzas políticas y es muy importante incidir en lo que se viene
para las nuevas discusiones en el Congreso. En general, nuestro mayor reto al futuro es el seguir en unidad. Es importante recalcar que este esfuerzo colectivo va a hacer que podamos sobrellevar todos los retos que se avecinan. Es muy importante que las personas LGBT+ demos el siguiente paso para la interseccionalidad. Tenemos que dejar de pensar e incidir solamente en los temas LGBT+. Somos personas LGBT+, pero somos personas y nos preocupa todo lo que pasa en nuestro país. Me parece que es un reto que tenemos que asumir con total responsabilidad y lo que viene en el 2024 son nuevos proyectos para fortalecer la promoción de los derechos políticos de las personas LGBT+ y un México de iguales.